días con todos. Ante todo, quiero agradecer a ustedes su puntualidad. Si bien es cierto, sabemos que San Isidro es una zona complicada, pero creo que en esta vez se me complicó más aún. Muy bien, vamos a hablar el día de hoy acerca de los grupos de exposición similar y antes de iniciar me gustaría saber quiénes de ustedes están involucrados en temas de higiene industrial. Me gustaría que levanten la mano todas aquellas personas que, si bien es cierto estamos en el rubro de la prevención, están relacionadas al área de higiene ocupacional o higiene industrial. ¿Nadie? ¿Al área de salud ocupacional? Ya. ¿Quiénes han escuchado alguna vez hablar sobre este tema? GES, grupos de exposición similar. Listo, entonces estamos ante un tema que probablemente sea nuevo para la mayoría de nosotros. El tema va a ser optimización en la medición y valoración de los agentes de riesgo. Agentes de riesgo, en esta ocasión nos vamos a referir a agentes ocupacionales, agentes de higiene industrial, agentes que pueden generar a futuro enfermedades en los trabajadores, ¿sí? Vamos a ver cuáles son, pero vamos a iniciar viendo el temario. Vamos a indicarles cuáles son las referencias normativas en las que nos basamos, en qué consisten los agentes ocupacionales, cuál es su clasificación, cuál es la definición y los objetivos de conformar un grupo de exposición similar, las metodologías que actualmente se emplean, cuáles son los beneficios y también les vamos a mostrar unos ejemplos de las matrices que se vienen utilizando en la actualidad. Bien. Nosotros sabemos de que de acuerdo a la ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos la obligación de identificar aquellos peligros, no solamente que pueden causar accidentes, sino también aquellos peligros a la salud del trabajador. Llámese como agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. De acuerdo al artículo 57 también nos dice que una vez al año como mínimo y cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud o seguridad, debemos actualizar la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos no solamente va a comprender elaborar lo que es el IPER de seguridad, sino también, ya lo vamos a ver, la identificación de los agentes ocupacionales. Y también el reglamento de la ley nos indica en su artículo 82 de que el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en forma periódica, ¿no? Lo que normalmente efectuamos en las empresas es la elaboración del IPER. La mayoría conocemos el IPER. En el IPER, ¿qué identificamos? La mayoría de los peligros que vamos a identificar son peligros y riesgos a la seguridad de las personas ante accidentes, ¿no? Pero yo he visto muy pocas compañías que en realidad se encarguen de identificar aquellos agentes que pueden dañar la salud de los trabajadores. A veces se pasa por alto y que también es muy importante. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de agentes ocupacionales, de peligros a la salud de los trabajadores? Son aquellos elementos que tienen la capacidad de causar daño a la salud, ¿no? ¿De qué va a depender de que un agente, un elemento que se encuentre en el ambiente de trabajo pueda causar daño a la salud del trabajador? No es lo mismo que estemos hablando de una persona que realiza un trabajo de pintura por un día en su cuarto, en su habitación, a una persona que se dedique durante años a esto. Entonces, uno de los factores de exposición, ¿cuál sería? El tiempo que la persona va a tener en contacto con el agente. ¿Qué más? La naturaleza del agente, ¿cierto? No es lo mismo que yo vaya a trabajar con humos de soldadura, a que con polvos que contienen sílice, a que con nieblas que contienen de repente ácidos o contienen plomo en las pinturas. No es lo mismo que yo esté expuesto a ruido. Entonces, ¿de qué va a depender también? De la naturaleza del agente al que nos encontremos expuestos, ¿no? Sobre todo en agentes químicos es muy importante diferenciarlos, caracterizarlos. ¿De qué más va a depender? De la sensibilidad de la persona, ¿cierto? No va a ser lo mismo cómo reaccione mi organismo a cómo reacciona el organismo de la señorita. Yo he conocido trabajadores del área de soldadura que muy jóvenes, llamo jóvenes menos de 50 años, ya han tenido daños a la salud de forma permanente, así como también conocí en una oportunidad a un señor que tenía 66 años y que no tenía ningún daño en los pulmones, ningún daño a la salud, a pesar de que mucho tiempo había permanecido expuesto a humos de soldadura y sin mayor protección, sobre todo años atrás donde la seguridad no era muy valorada.
Entonces, los trabajadores decían a veces, ¿no? No, pero como el señor Benito no tiene nada, sus exámenes médicos le sale bien, y porque yo me tengo que cuidar, porque justamente no va a ser la misma la respuesta de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, justamente es en eso en que radica la importancia de que nosotros sepamos identificar adecuadamente cuáles son los agentes que se encuentran en el ambiente de trabajo, sepamos caracterizarlos, medirlos adecuadamente y en una forma eficiente, que es lo que vamos a ver hoy. Ahora, la clasificación de agentes ocupacionales, esta es la clasificación más común que se realiza en todas las industrias, que son aquellos agentes físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, biológicos. Vamos a ver algunos ejemplos. En cuanto a físicos, tenemos vibración, que pueden ser vibraciones de cuerpo completo, ¿sí? Aquellas personas que de repente están en montacargas, están en equipos pesados o están en superficies de trabajo que están vibrando constantemente. También tenemos vibración mano-brazo, aquellas personas que realizan trabajo manual, aquellas personas pues, que usan pistolas neumáticas, que simplemente están expuestos en la parte superior. Tenemos también la exposición a ruido, que es uno de los temas más críticos en las industrias, porque casi todas las industrias tenemos ruido y también tenemos hipoacusia. Tenemos exposición a iluminación deficiente, tenemos también lo que es radiación UV, tenemos radiación ionizante, no ionizante, y también tenemos exposición en agentes físicos a lo que es temperaturas, que pueden ser temperaturas elevadas, por ejemplo, aquellos que trabajan en fundiciones, en fábricas, o temperaturas muy bajas, ¿no? Aquellas personas que trabajan en frigoríficos, fábricas de alimentos, o que se encuentran también pues, en zonas que por sus características, digamos, climáticas, tienen bajas temperaturas. De la misma forma, tenemos la clasificación de agentes químicos. Agentes químicos que va a depender si son particulados, son partículas sólidas muy pequeñitas, como lo es el polvo, como lo son los humos. Va a depender también si son vapores, o si son gases, o si son nieblas, y esto hay que saber caracterizarlo muy bien, sobre todo lo que es agentes químicos, la persona que se encargue de hacer la elaboración, de la identificación de agentes ocupacionales en el trabajo, tiene que tener mucho conocimiento acerca de química, toxicología, y tiene que tener amplia experiencia, porque si nosotros vamos y consultamos con nuestros colaboradores, estoy seguro que si ustedes le preguntan si este elemento es un humo, es un polvo, es una niebla, para ellos simplemente son contaminantes, pero las personas que nos encargamos de la salud ocupacional tenemos que tener muy en claro cuál es la distinción entre estos elementos, ¿sí? Y sobre todo también la caracterización a nivel de la composición. En lo que es agentes químicos va a importar mucho el uso de las MCDS, las hojas de seguridad, que nos pueda indicar cuál es la composición química porcentual de los agentes químicos en los que se encuentran expuestos los trabajadores. Vamos a ver también agentes ergonómicos, que va a depender de los factores de riesgo disergonómico. La clasificación nos los da la 375, que puede ser movimientos repetitivos, puede ser levantamiento de cargas, posturas forzadas, tracción, empuje, sobreesfuerzos. Todo ello son factores de riesgo que pueden generar daños en la salud del trabajador, sobre todo a nivel musculoesquelético. De la misma forma tenemos agentes psicosociales, que la ley también nos pide expresamente que sean identificados, agentes psicosociales como puede ser el acoso laboral, la sobrecarga mental, también tenemos el mobbing. Entonces, todo esto también constituye agentes de riesgo a la salud. De la misma forma tenemos biológicos, bacterias, virus, vectores, que están sobre todo en la industria alimentaria, sobre todo en la industria donde hay tratamientos de aguas residuales, ese tipo de trabajadores están más expuestos, ¿no? Entonces, es muy importante, vuelvo a repetir, que las personas que se encarguen de hacer el diagnóstico de higiene ocupacional, la identificación de los peligros a la salud, puedan identificar estos agentes y clasificarlos adecuadamente, sobre todo en lo que es químicos, ergonómicos, porque ahí es un poco distinta la metodología que vamos a usar para la medición. No es la misma la metodología que nosotros vamos a usar para medir movimiento repetitivo, que la misma para medir sobrecarga, que la misma para medir levantamiento de carga. Entonces, si nosotros no tenemos conocimiento de ello, lo más probable es que los profesionales que vengan a realizar las mediciones en nuestras empresas puedan hacerlo de acuerdo a un criterio erróneo, porque hay muy pocas personas que realmente tienen la capacidad de realizar este tipo de
evaluaciones de forma adecuada, de forma objetiva. Muy bien, cuando nosotros en las empresas hacemos la identificación, ya identificado cuáles son todos los agentes ocupacionales a los cuales se encuentran expuestos mis trabajadores, hago un mapeo por puesto, ¿cierto? El puesto de soldador, el puesto de obrero, distintos puestos que tengamos en nuestra empresa, vamos a hacer un mapeo de todos los agentes, si son agentes físicos, químicos, si hay ruido, etcétera, etcétera. Luego de ello, ¿qué tenemos que hacer? Medir la concentración de estos agentes. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo se realizan las mediciones? ¿Cómo se llama ese procedimiento a los que vienen a realizar? Los monitoreos ocupacionales, ¿no? Son aquellas mediciones de la concentración de los agentes ocupacionales en el ambiente de trabajo. Pero, ¿cuántas muestras debemos realizar? ¿Cuánto será lo suficientemente representativo para que pueda indicarnos si es que existe riesgo o no? Justamente para eso nosotros hacemos lo que es la conformación de los grupos de exposición similar, para optimizar todas aquellas mediciones que vayamos a realizar. Vamos a definir primero un grupo de exposición similar y a lo largo de esta ponencia les voy a ir aclarando algunas dudas que puedan tener. No les indiqué, pero si en algún momento tienen duda, vamos a hacerlo un poco dinámico, levantan la mano y como conversamos de este tema. ¿Qué es un grupo de exposición similar? Que es una definición que nos da la Asociación de Higiene Industrial Americana, que es la IA. Es un grupo de trabajadores que experimentan una exposición semejante, de forma que el resultado dado de la evaluación de la exposición sea representativo para cualquier trabajador de un grupo. Vamos a decirlo de una forma mucho más sencilla. Digamos que este es un grupo 1 y este es un grupo 2. Este grupo está conformado por distintos puestos de trabajo, pero estos señores están en un área donde el nivel de ruido es similar, tanto en esta zona como en esta zona. A pesar de que ellos sean de distintos puestos de trabajo, ellos conforman un grupo de exposición similar a ruido. ¿Por qué? Porque medimos la intensidad de ruido en esta zona, la medimos en esta zona y vemos que es muy similar. Vemos que las fuentes a las que ellos están expuestos también es muy similar. Entonces, lo que yo voy a hacer es indicar que ellos conforman un grupo de exposición similar ¿a qué agente? A ruido. ¿Y qué me beneficia esto? ¿Para qué yo quisiera conformar un grupo y no solamente tocarlo por lo que son puestos, ¿no? Porque son distintos puestos. Porque al momento de realizar las mediciones, yo ya no voy a medir de este puesto cierta cantidad de personas y de este puesto cierta cantidad de personas, sino que voy a ahorrar y voy a considerar de todo el grupo de exposición similar una muestra. Y esta muestra, de acuerdo a la definición de AIA, tiene que ser lo suficientemente representativa para indicar cuál sería la exposición de todo el grupo. Entonces, ¿para qué yo realizaría esto en temas de higiene industrial? Para lo que es optimizar recursos. Justamente nos indicaba eso el tema de la ponencia. También se utiliza el término de grupos de exposición homogénea, que lo utiliza NIOSH, que es el Instituto de Salud Ocupacional de Estados Unidos, que en realidad nosotros la mayoría de las normativas la tomamos de Estados Unidos, pues, ¿no? Y de Europa. Ahora, nosotros para hacer la conformación de GES, en este caso lo hicimos por agente ocupacional. ¿Recuerdan? Hicimos acá un GES de ruido, podemos hacer un grupo de exposición similar a polvo si tenemos distintos puestos de trabajo que estén expuestos a ese agente y en concentraciones similares. Podemos hacer también por tareas, podemos coger cierto grupo de trabajadores que realicen mismas tareas y podemos conformar un grupo de exposición similar. También podemos hacerlo por procesos. Entonces, pero lo que siempre recomendamos es hacerlo de acuerdo a los agentes ocupacionales, clasificarlo por agente, un grupo de exposición similar a altas temperaturas, un grupo de exposición similar a radiación UV. Entonces, ¿para qué? Porque al momento de medir nos va a resultar mucho más sencillo y eficiente. ¿Quiénes? Dígame. ¿Cuáles son tus rangos entonces para saber cuántas personas deben ocupar o deben formar estos grupos? ¿Cuáles son los rangos para tener en cuenta en temas de medición? Muy buena pregunta. Todos similares, ¿cuáles son los rangos en los que debemos mover?
Muy buena pregunta. Justamente usted está adelantando un poquito y esa respuesta le vamos a brindar, no se preocupe. Algunas personas son acá del área de salud ocupacional. ¿Para qué les serviría a personas involucradas en lo que es medicina del trabajo identificar GES? Identificar grupos de trabajadores que tengan exposición a un mismo peligro a nivel ocupacional. Sí. Son aquellos que puedan tener similares enfermedades ocupacionales, la probabilidad de que puedan generarlo, ¿no? ¿Para qué más? Muy bien, es igual como cuando tenemos los exámenes médicos y conformamos por grupos de riesgo, ¿no? Los que tienen una audición ya deteriorada, los que tienen ya, digamos, a nivel musculoesquelético ciertas afecciones, es similar, es análogo. Entonces también podemos tener una base epidemiológica, ¿no? Como dicen, cuando hacemos también los protocolos de exámenes médicos, entonces ya podemos conformar grupos de personas que deben tener un mismo protocolo de examen médico ocupacional. También nos puede ayudar en ese sentido. En los fines toxicológicos, en los controles de riesgo que vamos a aplicar, porque ya no aplicaríamos control de riesgo por un puesto de trabajo, sino ya aplicaríamos de acuerdo a los grupos de exposición similar. En realidad nos va a servir para optimizar recursos en todo sentido. Y en higiene industrial, ¿para qué nos sirve a los higienistas? Para que nosotros podamos pues decidir qué estrategias de medición vamos a realizar y sobre cuántas personas lo vamos a hacer. Ya no necesariamente por puesto de trabajo, sino por grupo de exposición similar. Ahora vamos a explicar también cuál es la importancia de los GES cuando tenemos lo que es el procedimiento de control de riesgos en higiene ocupacional, ¿no? En higiene ocupacional, al inicio, ¿qué tenemos que hacer? La caracterización básica. Es como hacer un hiper. ¿Qué hacemos? Vamos por puestos de trabajo caracterizando cómo es la exposición a agentes ocupacionales. ¿Qué hay? Si hay ruido, hay agentes químicos, hay riesgos ergonómicos. Vamos identificando cuántos trabajadores están expuestos. Vamos identificando cuánto es el tiempo de exposición. Si es una exposición diaria, semanal, mensual, cuántas horas al día. También vamos identificando junto con el médico ocupacional cuáles serían las posibles afecciones a la salud que generarían esos agentes ocupacionales. Una vez que nosotros identificamos estos agentes y ya los caracterizamos con esos parámetros que les he indicado, vamos a hacer la evaluación de la exposición. La evaluación de la exposición la podemos hacer en forma cualitativa, como se hace el hiper, o se puede hacer en forma cuantitativa a través de mediciones, a través de monitoreos. Cuando hayamos hecho lo que es la evaluación de la exposición, vamos a tener valores que pueden resultar admisibles, en los cuales lo que va a seguir es reevaluar cada cierto periodo, dependiendo del nivel de riesgo que nos haya salido. También tenemos exposición incierta, cuando las mediciones nos dan valores que están en un rango que todavía es altas suspicacias, o también tenemos una exposición inaceptable, donde inmediatamente hay que aplicar un control y a partir de ello volver a evaluar, ¿no? Entonces, a nosotros, a los higienistas, la conformación de GES nos ayuda en la evaluación de la exposición en sí, para que nosotros podamos determinar las muestras que vamos a utilizar para determinar el nivel de riesgo, para determinar si es que está excediendo el límite máximo permisible de acuerdo a la agente ocupacional o no. Y nos va a ayudar a ahorrar recursos, a ayudar tiempo y a maximizar la representatividad. ¿Y cómo? ¿Cómo es que hacemos este proceso? Hay dos metodologías, incluso se indica que hay tres, una tercera que es una combinación de estas dos, que la vamos a ver al último, pero tenemos la alternativa A, que es la evaluación cualitativa, y tenemos la alternativa B, que es la evaluación cuantitativa. Actualmente ambas se vienen aplicando en las industrias, con mucha mayor frecuencia la evaluación cualitativa, ya lo vamos a ver por qué. ¿En qué consisten estas metodologías? ¿Cómo es que yo conformo los grupos de exposición similar? Entonces, la evaluación cualitativa u observacional o subjetiva va a depender, pues, por medio de la observación que se realiza por medio de un profesional capacitado. Es una primera aproximación organizando los datos correspondientes a los procesos de caracterización básica.
y sobre el análisis de la fuerza laboral y de los agentes higiénicos. ¿A qué nos referimos con esto? A la elaboración de una matriz donde se encuentren mapeados todos los agentes ocupacionales que se tengan de acuerdo a los cargos, de acuerdo a los procesos, de acuerdo a las tareas. Entonces, lo que vamos a obtener a partir de esta evaluación cualitativa va a ser un mapeo por puesto de trabajo, con áreas asociadas, con agentes asociados y todo eso dentro de un proceso. Yo antes de terminar la presentación les voy a mostrar cómo es y un ejemplo. Entonces, ¿para qué nos sirve ello? Para que al inicio nosotros podamos caracterizar la exposición para luego conformar grupos. Antes de indicarles cómo es que se realiza, vamos a ver cómo es que iniciamos este proceso, cómo es que hacemos para caracterizar mediante método observacional. Necesitamos primero la lista de puestos de trabajo que existen en la empresa. Necesitamos cuáles son las actividades que realizan. ¿Cómo podemos obtener esta información? A través del IPER. Justo ayer me mandaba un médico, me mandaba un correo indicándome qué datos necesitas para la conformación de GES, ¿no? Entonces yo le digo, mira, para conformar los GES yo primero necesito saber todos los puestos de trabajo que hay en su empresa. Necesito saber la cantidad de personas que hay por puesto de trabajo y necesito saber qué actividades realizan esas personas. Es como un IPER al inicio, ¿cierto? ¿Qué pasa si la empresa no tiene elaborado el IPER? Entonces tocará a nosotros hacer este mapeo, ¿no? Un Excel donde diga actividad, proceso involucrado y sobre todo puesto de trabajo que está relacionado. También es necesario que la persona que realice esta conformación de GES sea una persona que conozca el proceso. Justo ayer estaba conversando con un colega que me indicaba que la mina donde él trabaja habían enviado unas personas a hacer este diagnóstico y eran personas que habían trabajado mucho en lo que es industria manufacturera, pero de lo que es perforación, voladura, procesos de mina no conocían. Entonces, yo no puedo enviar a un especialista a hacer un diagnóstico de agentes ocupacionales que no haya elaborado en el rubro, que no tenga experiencia, porque obviamente los riesgos higiénicos en el área de hidrocarburos, en el área eléctrica, en el área de minas, son distintos, los compuestos que se utilizan son distintos y son personas que tienen que tener toda la capacidad y experiencia para ejecutarlo, ¿no? Y sobre todo ayudándonos siempre de los trabajadores que ya conocen mucho más que nosotros. El trabajador te puede decir, mira, yo uso este thinner, uso esta benzina, uso este disolvente, pero tú pregúntale de qué está compuesto, eso no te lo va a decir, eso ya el especialista es el que tiene que indagar. Pero, sin embargo, para lo que es mapa de procesos, todo ello sí te puede dar el input, ¿no? Para que lo puedas elaborar. ¿Qué necesitamos también? Mapear todas las tareas que realiza el trabajador. ¿Cómo lo hacemos? A través de encuestas. Necesitamos la disposición también del área operativa para que nos den el tiempo de los trabajadores para que podamos entrevistarlos. Entonces, el trabajador no simplemente ir y hacerle una entrevista de papel, sino ir a su ambiente de trabajo e indicarle, ok, tú me dices de que estás expuesto a polvo, muéstrame cómo es esa operación, o que tú lo puedas observar en algún momento cuando él lo realiza, porque va a ser distinta la percepción que tiene el trabajador a lo que uno como especialista puede ver, ¿no? El trabajador puede decir, no, casi no hay humos, porque para él está súper acostumbrado, pero tú llegas al ambiente de trabajo y desde lejos puedes estar percibiendo el olor. Entonces hay que hacerle seguimiento y también conversar con la supervisión. Que también tenemos que hacer, ver con qué frecuencia se utiliza o con qué frecuencia está expuesto. Tenemos que ver si esa exposición es de forma diaria, es semanal, cuántas horas al día se encuentran expuestos los trabajadores. Es importante que lo mapeemos. También cuáles son las fuentes que están emitiendo los agentes ocupacionales, cuál es la fuente de vibración, cuál es la fuente que está emitiendo temperaturas elevadas o calor. Tenemos que colocarlo también en la matriz. Y también tenemos que colocar pues, cuáles son los productos químicos que están involucrados y las fases que van a involucrar todo ello, ¿no? Básicamente esa es la información que vamos a necesitar. Y cuando yo les muestre una matriz de ejemplo, antes de culminar la presentación, lo van a poder corroborar. Ahora, antes de conformar los GES, nosotros estamos caracterizando la exposición. Para caracterizar la exposición, nosotros vamos a determinar cuál es el nivel de riesgo asociado. De igual forma en como se hace el IPER, lo hacemos en higiene ocupacional. En higiene ocupacional, ¿de qué va a depender el nivel de riesgo asociado? De algunos parámetros como lo son
¿con qué frecuencia se realiza la exposición? Por ejemplo, en esta matriz la han puesto de manera diaria. La duración de la exposición, en esta matriz lo han colocado mayor a 30 minutos por hora por turno, cuántas personas están expuestas. Y también, si se dan cuenta, cuando les comenté este método cómo era cualitativo, era subjetivo. ¿Por qué? Porque en la valoración de la exposición existen estas definiciones como lo es, exposición siempre, muy probablemente, poco probable, rara vez. Entonces, esto va a depender del criterio del especialista que esté elaborando la matriz. Esta es una matriz que ha sido elaborada en base a un estándar de AIA. ¿Alguien ha escuchado qué es AIA? La Asociación de Estados Unidos de Higienistas Industriales. Ellos tienen un libro donde te explican todo lo que es conformación de GES, todo lo que es elaboración de este tipo de diagnósticos iniciales y te indican ahí cómo es que vas a armar tu matriz de valoración de riesgos en higiene ocupacional. ¿Ya? Es un libro que es de evaluación de la exposición ocupacional, si es que me lo permiten, se los envío cuando dejen sus correos para que ustedes mismos puedan ver cómo es que se conforma esta matriz, porque no es el motivo de esta reunión, pero es muy interesante, para que al final, ¿qué nos va a salir? Un nivel de riesgo asociado. Dígame una cosa, para establecer este nivel de riesgo, ¿he hecho alguna medición? ¿No? No, ¿cierto? ¿En base a qué está este nivel de riesgo? Está en base a la cantidad de personas involucradas, está en base a la cantidad de horas que se está expuesto el trabajador, está en base a si la exposición es probable, muy probable. Esto va a depender del criterio del higienista para ver si es que el agente ocupacional se encuentra en el ambiente de trabajo o no. Entonces yo como especialista en higiene industrial puedo ir y decir sí, sí hay presencia de humos. ¿Por qué? Porque ya tengo mucha experiencia, porque veo cuál es la cantidad de partículas que se están emitiendo al ambiente, puedo ver más o menos el ambiente de trabajo y caracterizarlo. Para mí sí hay, para mí siempre. Pero puede ser, dígame. Para efectos de validar esta evaluación de riesgos, ¿esta metodología en lo que es este reglamento nacional es válido? O sea, yo puedo sustentar los niveles de exposición de los grupos que se han analizado bajo este criterio que tiene 4. Correcto. Correcto, porque esta metodología está sustentada en normativa internacional. No hay una metodología acá en Perú que nos indique cómo hacer la evaluación de riesgos ocupacionales. Entonces, del momento que usted elabora su procedimiento, es un procedimiento que usted tiene que elaborar un documento y coloca cuál es la fuente, que es una fuente científica, que es una fuente internacional de información, es válido, porque no tenemos acá, lo único que tenemos es la 024, que nos da un modelo para hacer el IPER, también tenemos la resolución ministerial de 2013, que es la 050, que nos da también otro ejemplo de IPER, pero la normativa no nos obliga a nosotros a tener pues una metodología específica para la identificación de peligros y evaluación de riesgos ocupacionales. Por lo tanto, es válido siempre y cuando usted desarrolle un procedimiento e indique que ese procedimiento, esta valoración, está basado en investigaciones científicas o está basado en publicaciones internacionales que tengan validación, como lo es AIA. ¿Sí? Porque si es que yo cojo una valoración de manera subjetiva, sin tener ningún criterio, entonces puedo estar subestimando el riesgo, sobreestimándolo. Pero sí tiene validez y sí se ha efectuado en las industrias donde venimos asesorando, laborando. Entonces, como les comentaba, esta valoración no ha involucrado ninguna medición. Esta valoración es hecha de manera cualitativa, inicial, y sí es importante en la medida que sea bien hecha. ¿Por qué? Porque yo voy a tener mi mapeo de cuáles son los riesgos, cuáles están en verde, que están en una zona de bajo riesgo, cuáles están en amarillo, que están en una zona de riesgo mediano, y cuáles están en rojo, que son una zona de riesgo mayor. Entonces, si yo tengo recursos limitados, cuando voy a hacer la medición, me voy a enfocar en maximizar los recursos para la zona donde hay mayor riesgo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que, por ejemplo, ¿no? Si una persona utiliza un disolvente, 1 hora al día, me salga un riesgo verde, un riesgo bajo. Entonces, ¿yo para qué voy a invertir gastando dinero
en hacer muchas mediciones de ese agente ocupacional. Máximo mediría una vez y de acá cada cierto tiempo. Ya se los voy a explicar cómo es que se hace esa periodicidad. Pero esto nos sirve para que nosotros podamos poner una jerarquía en cuáles son nuestras prioridades para realizar las mediciones. Para eso me sirve esta caracterización cualitativa. Ahora, cuando hago la forma cuantitativa, ahí sí voy a necesitar mediciones. Ahí sí voy a ver si el riesgo es bajo, es medio, es alto, en función de la concentración que he obtenido a través de los monitoreos. ¿Y cómo se hace esto? Realizando monitoreos ocupacionales, realizando mediciones. ¿Y cuántas mediciones se deben realizar para que el método sea más, justamente lo que me indicaba acá el colega, para que el método sea más representativo, para que el método sea más eficiente? El número de mediciones ya está determinado en forma estadística y con un intervalo de confianza de 90%, y nos indica, por ejemplo, ¿no?, que para que nosotros tengamos una confianza de 90% de representatividad para 10 trabajadores en un puesto de trabajo, ¿cuántos tendríamos que medir? 9. Para que nosotros, si tenemos un puesto de trabajo que tiene 20 personas, ¿cuántos tendríamos que medir? 13, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para que hagamos lo que es la conformación de grupos de exposición similar mediante medición, muestreo, la cantidad de muestras que requerimos para que sea confiable, ¿son pocas o son muchas? Son bastantes, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a ponernos que vamos a hacer 10 dosimetrías de ruido. ¿Cuánto te cuesta cada dosimetría en el mercado? Para 11 puestos de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, el objetivo de la conformación de GES es reducir o optimizar los recursos, pero si nosotros conformamos GES por muestreo, ya en realidad lo que estamos haciendo es incrementar pues el presupuesto dirigido a esa área, ¿no? Sin embargo, es más preciso, pero cuando realizamos de forma cualitativa, si es bien hecho, como les comento, ya tienen un buen sustento, un buen inicio para iniciar sus monitoreos y hacerlo en forma adecuada. Por otra parte, algo que yo les quiero transmitir es que muchos profesionales se centran en decir, no, hay que hacer 11 mediciones, que el intervalo de confianza, que es muy importante caracterizar adecuadamente, pero se involucran tanto en la medición que no toman en cuenta que simplemente la medición es un medio, valga la redundancia, y no un fin. ¿Para qué realizamos mediciones? Para que nosotros podamos medir el riesgo y al final controlarlo. Yo he tenido colegas que he visto que se pasan un año midiendo, que estoy midiendo polvo, estoy midiendo ruido, quiero caracterizarlo muy bien, pero yo voy a la empresa y digo, oye, tienes ruido súper elevado, apenas entro, cojo incluso mi celular, el aplicativo, hay algunos aplicativos de Apple que sí tienen buena confianza, el ruido está súper elevado, entonces, ¿por qué no aplicas controles? Aplica tus controles y luego realizas mediciones. O en vez de centrarte en hacer 10 mediciones, haz unas 2 para que puedas sustentar. Inicia tus controles y luego haces mediciones. Entonces, ¿a qué me quiero dirigir? A que lo más importante que nosotros que tenemos que hacer en higiene industrial, en salud ocupacional, es el control, ¿sí? Entonces, a veces nos enfocamos tanto en la rigurosidad de la medición que no estamos viendo que tenemos que controlar aquellos agentes ocupacionales en lugar pues, de medirlos. Obviamente que la caracterización tiene que ser lo más objetiva posible, pero no nos podemos centrar tanto tiempo en ello, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las fuentes de información que podemos utilizar para que podamos elaborar estas caracterizaciones? Tenemos lo que es el Instituto de Salud Ocupacional de Estados Unidos, que es NIOSH. Acá vamos a tener todas las metodologías de medición para agentes químicos, ¿no? Ustedes saben que cada agente químico que nosotros vayamos a medir tiene que tener pues una metodología distinta. ¿Han visto cuando se colocan acá las bombitas de muestreo, los filtros, todo ello? Entonces, ¿dónde están las metodologías de acuerdo al agente químico que voy a utilizar? Están en la NIOSH. La ACGIH, que es la Asociación Gubernamental también de Higienistas Industriales de Estados Unidos, nos dan los límites permisibles. Ellos cada año sacan un libro, un compendio, actualizando los límites permisibles. Acá en Perú, ¿qué norma nos indica los límites permisibles para agentes químicos? ¿Se acuerda alguien?
Tenemos el Decreto Supremo 015 del 2005, perdón, del Ministerio de Salud, que son límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. Ahí nos dice cuánto máximo de ácido clorhídrico puedo encontrar en mi ambiente de trabajo, cuánto máximo de monóxido de carbono, cuánto mínimo de oxígeno debe haber, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde sacó el Ministerio de Salud para sacar esos límites permisibles? ¿Dónde está? La CGIH, cada año lo actualiza. La IA, que es la Asociación de Higienistas Industriales de América, también nos da metodologías, por ejemplo, ¿se acuerdan que les estoy comentando del libro que es para identificar peligros ocupacionales, todo eso? Eso lo publica IA. Ahí a nosotros los higienistas nos da muchas herramientas para que podamos efectuar evaluaciones en forma científica, certera, en forma más representativa. Por otro lado tenemos OSHA, que es Occupational Safety and Health Assessment, que es de Estados Unidos también, es la institución que se encarga de brindar normas de seguridad y de salud en lo que es Estados Unidos, y también nos da metodologías para medir, así como NIOSH nos da metodologías, pero las más aplicadas son de NIOSH. También tenemos la Agencia Europea para Salud, Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos da ciertos límites permisibles. También tenemos el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, que lo que hace normalmente es traducir las normas que salen de Estados Unidos, sobre todo de OSHA, los estándares de NIOSH también los traducen. Y pues también tenemos el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo de España, y tenemos por acá la OIT, que también tiene su manual de salud ocupacional. En realidad, las fuentes de información son muchas en temas de higiene industrial. ¿Cuáles van a ser las diferencias entre el método observacional y el método cuantitativo? El método observacional naturalmente tiene menor costo. Me permite hacer un diagnóstico inicial siempre y cuando se haya elaborado por profesionales competentes. Entonces yo ya tengo mapeados los niveles de riesgo de acuerdo a los puestos de trabajo. Me permite invertir menos tiempo, ya que no me tengo que pasar largas jornadas de meses midiendo, ¿sí? Lo puedo hacer en 1 o 2 meses, hacer bien hecho la identificación, dedicándome el tiempo completo. Permite hacer un diagnóstico inicial y permite tomar controles en forma rápida. Esto es importante porque me permite atacar cuáles son aquellos riesgos más críticos y lo puedo hacer en un corto tiempo caracterizando la exposición. Y bueno, es una ventaja y también quizá una desventaja que tiene que ser hecho por profesionales expertos en la materia, ¿no? Porque a veces es difícil encontrar en el rubro personas que se hayan dedicado a higiene y que tengan la capacidad de hacerlo. Y el método cuantitativo es más preciso, definitivamente a nivel estadístico yo voy a tener con mayor rigurosidad esos valores de exposición, menor margen de error, valga la redundancia, que es lo mismo que decir más preciso, y permite mejorar la selección de controles. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que ya está medido el nivel de riesgo, la exposición, de acuerdo al monitoreo, y depende de ello voy a saber si necesito usar pues tapones auditivos u orejeras, o si voy a necesitar aislar el área, voy a usar un control de ingeniería, aplico jerarquía de controles. Entonces, cuando ya tengo el valor de la exposición en sí, puedo yo decir qué control voy a aplicar en mejor forma, ¿no? De igual forma, cuando yo mido agentes químicos, si voy a hacer extracción localizada, voy a hacer ventilación, o qué uso, un respirador que me protege para 100 veces el límite máximo permisible, o es suficiente con uno que me protege para 10 veces el límite máximo permisible. Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda cuando ya tenemos el valor medido, ¿no? Ahora, la estratificación, otro beneficio es que podemos tener los recursos limitados que tenemos en la empresa pueden optimizarse logrando el máximo de representatividad con el mínimo de recursos económicos, humanos, técnicos. Y para que esto no quede solamente en teoría, quería mostrarles la matriz, a ver si nos la muestra por acá. Muy bien. Voy a intentar mover esto que no me permite manipular. Acá. Sí, me parece que es solo segunda pantalla y sí me permite. ¿Por acá se amplía o no?
Vamos a ver, ojalá se pueda ver. Primero quiero que vean por acá. Vamos a ver una matriz de conformación de grupos de exposición similar cualitativa, ¿ya? Sin mediciones aún. Vamos a tener por acá el área de producción. Vamos a observar estos 3 puestos. Uno es operador de antioxidante, operador de ensaque, operador cocedor. Vamos a ver la cantidad de trabajadores. Este tiene 413. Acá debe haber un error, debe ser 13, me imagino, ¿eh? Mucho. Acá debe haber 11, 4 trabajadores. ¿Qué hace este trabajador? Acá en esta columna ponemos cuál es la actividad. Él verifica la operación de ensacado, pesaje y cocido de sacos de harina de pescado. Él realiza el ensacado y él realiza también la misma actividad, pero tienen distintos puestos. Luego tenemos acá, ¿cuál es el agente ocupacional? El polvo. ¿Cuál es la fuente? Las partículas de harina. ¿Ok? Acá no aplica porque decía cantidad. Acá lo llamamos cantidad para ciertas unidades, ¿no? Por ejemplo, quintales, kilogramos. ¿Con qué frecuencia lo realiza? 11 horas, 6 días a la semana, 6 meses al año. Él también, 11 horas, 6 días por semana y 6 meses al año, porque en lo que es pescado no trabajan todo el año. Este proceso es automatizado. Por acá tenemos controles, que actualmente no existe ningún control. Y por acá tenemos que este puesto de trabajo no está medido, este puesto de trabajo tampoco está medido, este puesto sí, lo han colocado una medición, y acá nos basamos en que esta valoración es cualitativa. Le hemos puesto 1 y a esta valoración también lo hemos puesto 1 de forma cualitativa. Y acá la frecuencia de monitoreo hemos puesto por determinar. Si vemos, acá la fuente de donde hemos sacado esta información sí es acerca de un monitoreo, ¿sí? Entonces, por acá lo que tenemos, vamos a la izquierda, por favor. Ok, como estos 3 puestos de trabajo están expuestos al mismo agente, que es polvo, y viene de la misma fuente, que es la harina, durante el ensacado, y el nivel de riesgo es similar, en este caso él tiene 2, pero está en sección verde todavía. Ellos 3, que están en un mismo área de trabajo, ¿qué me van a conformar? Un grupo de exposición similar. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo es similar, la fuente es similar y sobre todo el agente ocupacional es el mismo, ¿no? Yo no puedo conformar un grupo donde él esté expuesto a ruido y yo estoy expuesto a polvo, entonces es por agente ocupacional. Entonces, ellos, ya que voy a llamar un grupo de exposición similar. Y ahora, mi grupo de exposición similar, ¿por cuántas personas va a estar compuestas? Tenemos 13 más 11, ahí tenemos 24, y 4 tenemos 28. 28, ¿no? Sí, entonces mi grupo de exposición similar está compuesto por 28 personas. De esas 28 personas yo voy a sacar una muestra representativa para poder medirlo. Ahora, ¿cuánto es esa muestra? Si nos vamos a lo que es NIOSH, ¿cuánto indicaba? Por ahí debe estar la tablita, me imagino que debe ser unos 14, 15. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer como higienistas, podemos ceñirnos a NIOSH o podemos hacerlo de acuerdo al criterio del higienista. Entonces, nosotros por acá hemos colocado, vamos a ver a la derecha, por favor, ¿cuánto es el número de muestras mínimo que se debería tomar? Por acá hemos puesto, me parece que son 13 muestras, voy a ver por acá las referencias. Sí, dígame. Uh-huh. El saco en sí. Entonces, ¿cómo yo determino cuánto es que voy a medir al primer operario y cuánto es que voy a medir al segundo? Ya, lo que pasa es que justamente ahí, si usted ve que en el ambiente de trabajo ellos dos no están expuestos a la misma cantidad de la gente, entonces el nivel de riesgo tendría que ser distinto para ambos. Lo más probable es que sea distinto y que tenga que medir y que no conformen un grupo de exposición similar en sí. De las cantidades. Claro, por más que la línea sea la misma.
Lo más probable es que no conformen un grupo de exposición similar. ¿Por qué? Porque justamente en forma cualitativa, cuando usted está haciendo la evaluación, está observando de que no tienen pues las mismas concentraciones, ¿no? Ahí implica también el criterio de la persona que está evaluando. Vamos a ver por acá lo que es a nivel cuantitativo. Lo que pasa es que la tabla me parece que está acá en este Excel. A ver. Vamos a ver por acá. Por acá tenemos a nivel cuantitativo. A ver si vemos, tenemos acá, dice operador de colada continua 1, operador de colada continua 2, operador de colada continua 3. Estos señores tienen distinto puesto de trabajo de acuerdo a lo que es planilla también, no solamente de acuerdo a denominación. Ponemos por acá en qué procesos están involucrados, ponemos por acá también cuál es la actividad que realizan ellos, la cantidad de trabajadores es distinta. Por acá vamos a ver, nos dice cuánto tiempo es que están expuestos ellos, la duración de la exposición en minutos, vamos a ver con qué frecuencia se exponen una vez por jornada, y acá ponemos el tiempo de exposición total. Ellos vemos que están expuestos al día 160 minutos, ¿no? Los 3 puestos están expuestos 160 minutos y tenemos por acá ya mediciones realizadas. Este puesto tenemos 94.2, 89.7, 87.1, 88.2. Tenemos también un promedio de estas mediciones que se ha realizado también para este puesto y para este puesto sí no se encuentra medido, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, bueno, en este caso el TBAA solamente aplica para agentes químicos, no aplicaría acá, pero lo que tenemos acá que el límite máximo permisible para esta jornada, porque ellos en realidad trabajan 8 horas, ¿cuánto viene a ser? De acuerdo a norma, 85 decibeles, ¿no? Como ellos ya están elevados, vamos a poner que el riesgo es alto, y acá podemos cuáles son las fuentes de información que hemos tenido. Y ya que estos señores pertenecen al misma área, pertenecen a la misma célula, como lo llaman ahí, están expuestos al mismo agente y los niveles de ruido son similares, se dan cuenta, son por encima de 85, son altos, ellos van a conformar un grupo de exposición similar. Y para esto nosotros tenemos referencias para identificar si es el riesgo bajo, medio, alto, muy alto. Por ejemplo, acá en lo que es ruido, que es un agente físico, lo tenemos en decibeles a la medición, el valor límite va a depender, va a cambiar. Para abajo vamos a ponerle por debajo de 82 decibeles, para medio entre 82 y 85, para alto entre 85 y 91 y para muy alto mayor a 91. De igual forma para lo que es en cuanto a vibración, si es cuerpo completo o si es mano-brazo, va a estar dentro de ciertos rangos. De igual forma para agentes químicos. Para agentes químicos, si es que la concentración se encuentra por debajo del 10% del límite máximo permisible, vamos a tener un riesgo bajo. Si está entre el 10% y el límite máximo permisible, vamos a tener un riesgo medio. Si es mayor al límite máximo permisible, ya va a ser un riesgo alto. Y si es mayor a 2 veces el límite máximo permisible, va a ser un riesgo muy alto. De igual forma, por acá vamos a colocar para todo lo que es exposición a altas temperaturas. No sé si alguno de ustedes ha visto cuál es la tabla de altas temperaturas de acuerdo a la 375, a la norma básica de ergonomía y evaluación de riesgo ergonómico, nos da una tablita donde te dice que dependiendo si el esfuerzo es leve, moderado, pesado, muy pesado, va a haber cierto riesgo y también en función del ciclo del trabajo, cuánto tiempo trabaja y cuánto tiempo descansa. Y para esto también hemos elaborado toda una matriz para riesgo bajo, medio, alto, muy alto. Esto debe ser elaborado por el higienista. Nosotros, en base a que lo hemos elaborado a estándares europeos, para tener esta clasificación y también en base al libro que les comenté de AIA. Entonces, en base a esto es que yo defino el nivel de riesgo y lo pongo en un procedimiento. Ante cualquier inspección de SUNAFIL tenemos ese procedimiento que nos sustenta que nosotros estamos evaluando el riesgo de esta forma. Y esto es muy importante, establecer la periodicidad de monitoreo.
¿Cada cuánto voy a monitorear? Si bien es cierto, la ley, cuando vimos al inicio, nos dice que de forma anual tenemos que hacer la evaluación de riesgo, ¿cierto? Y es lo mismo que decir que cada año tengo que hacer mis monitoreos ocupacionales. ¿Será lo mismo? No, muchas personas piensan que cada año tienen que seguir haciendo monitoreos ocupacionales de todos los agentes. Sin embargo, la norma lo que te dice es que cada año evalúes los agentes físicos, químicos. Entonces, cada año, ¿qué pueden hacer ustedes? Actualizar las matrices que les he mostrado de forma cualitativa. Pero ojo, los que tengo en riesgo alto, eso sí, tengo que seguir midiéndolos. Obviamente, si un año a mí me salió alto, el próximo año debería salirme menor, porque se supone que estamos aplicando jerarquía de controles, se supone que estamos haciendo gestión de riesgos, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos determinado la periodicidad de esta forma. Cuando sea un riesgo muy alto, vamos a hacerlo en forma anual. Cuando sea un riesgo alto, vamos a hacerlo también anual. Cuando sea un riesgo medio, vamos a medir cada 2 años. Y cuando sea un riesgo bajo, cada 3 años. Si es que es indeterminado el nivel de riesgo, dice no establecido, porque si no está determinado el nivel de riesgo, tenemos que medir para determinarlo. Entonces, esto es un estándar que nosotros sacamos de norma europea y lo hemos establecido en diversas empresas. Ante una inspección de SUNAFIL me dicen, ok, ¿tú por qué no has medido? Mira, yo he hecho la identificación este año, he realizado mi evaluación cualitativa, pero no lo he hecho de forma cuantitativa porque medí el año pasado y el riesgo era muy bajo, casi no existe presencia de este agente. Entonces, he establecido por mi procedimiento, validado por mi higienista ocupacional, que esta medición se va a hacer cada cierto tiempo. Entonces, con eso es suficiente para que nosotros podamos sustentarlo, como ya lo hemos venido haciendo nosotros en distintas empresas, sin ningún problema. De igual forma, la cantidad de muestras requeridas va a depender si es que deciden usar un estándar de NIOSH, que va a ser de acuerdo a esta cantidad de muestras, o va a depender de las muestras que indique pues el higienista ocupacional, que también teníamos una tabla por acá, pero me parece que acá no aparece. Es una normativa europea que se la puedo pasar por correo, no me acuerdo en este momento, es una UN, pero va a depender, pues, como le dije, ¿no? De cuál es, si es nivel bajo, si está por encima de 10 veces el límite máximo permisible. La verdad no recuerdo la norma en este momento porque es un número, pero se la puedo enviar para que ustedes lo coloquen en su procedimiento. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá mi programa de monitoreo yo ya puse con qué frecuencia voy a medir, de forma anual, cada 3 años, y este es el número de muestras que me recomienda NIOSH, que es 777, pero yo no lo voy a hacer así, sino el número de muestras que yo considero como higienista ocupacional, 3, 3, 2, 1, 3. ¿Por qué? Porque yo tengo el criterio para saber cuántas serían representativas y sobre todo, como les digo, porque no me centro tanto en lo que es medir con un intervalo de confianza de 90%, sino lo que me centro es por lo menos tener una muestra representativa para que yo pueda aplicar controles. Dígame. Correcto. Sí, sinceramente sí, esto es mucho más manejable para empresas de producción, es más manejable para empresas que tengan operaciones continuas en un mismo ambiente de trabajo, porque lo que es construcción, lo que es actividades de tercerización que tienen que estar moviéndose de un cliente a otro, de un proyecto a otro, lo más probable es que por exigencia del cliente, por exigencia en realidad de entidades tengan que realizar las mediciones igual, cada año, de todos los puestos, porque justo ayer conversaba con un colega y me decía, mira, nosotros a todos los contratistas de la mina le pedimos que cuando lleguen acá hagan sus monitoreos. O sea, así tú tengas monitoreos, que hayas estado en otra unidad minera, etcétera, etcétera, cuando tú llegas acá tienes que hacer tus monitoreos y todo esto pues no se aplica, todo esto no te sirve. ¿Por qué no te sirve? Porque simplemente tú lo tienes que hacer por una exigencia del cliente, ¿no? Y obviamente, aunque estés ciertos meses, tienes que identificar cuál va a ser la concentración de agentes ocupacionales y aplicar controles. Entonces, sí, dígame.
Sí. Ajá. ¿Cada cuánto tiempo debería ser? Correcto, es así. Es todo un proceso que sobre todo les va a resultar útil a aquellas empresas que tengan procesos de producción continuos en un mismo ambiente de trabajo, digamos. Claro, eso es una pregunta muy importante. Para aquellas personas que ya tienen un diagnóstico, que tienen restricciones, es importante realizar las mediciones particulares para estas personas, porque ante cualquier contingencia legal tenemos que tener un respaldo. Entonces hay que tomarlas en cuenta, hay que tener bien mapeado eso primero. Cuando yo hago mediciones de higiene ocupacional, siempre coordino con los médicos ocupacionales cuáles son aquellas personas que ya tienen un diagnóstico o tienen antecedentes que puedan luego pues convertirse en una contingencia legal y que tienen que estar medidos. Así es. Muy bien. ¿Cuáles son las conclusiones? Nuestra meta como profesionales de la prevención es evaluar las exposiciones ocupacionales en forma permanente. ¿A qué me refiero en forma permanente? No necesariamente les estoy diciendo que tienen que monitorear, medir, sino que constantemente tenemos que estar evaluando, aunque sea cualitativamente, en las áreas de trabajo. Y el reto es hacerlo de la manera más precisa y eficiente posible, a pesar de la diversidad de exposiciones que se encuentren en el ambiente de trabajo. Y las conclusiones es que lo que nosotros recomendamos es usar el método observacional para conformar GES, porque es mucho más económico, porque es mucho más rápido, hacerlo con profesionales que tengan las capacidades para efectuarlo en forma objetiva y confirmarlos a través de mediciones. Esto es lo que yo decía como el método mixto, la combinación de ellos dos. Yo conformo mi GES en forma cualitativa y por primera vez voy a medir los integrantes de ese GES, voy a medir para ver si realmente es que conforman o no un GES. Y ya en adelante corroboro que conforman un GES, simplemente considerarlo como un grupo de exposición similar. Para explicarme mejor, vamos a indicar que yo cualitativamente indiqué que este puesto y este puesto conforman un GES. Yo cualitativamente dije eso. Entonces mido 2 puestos de este, mido 2 puestos de él, 2 puestos de él, o va a depender, ¿no?, de la cantidad de trabajadores que haya. Saco las mediciones. Si las mediciones tienen un intervalo de confianza aceptable, ok, ellos conforman un GES. De acá en adelante, los demás años, yo simplemente ya no me voy a centrar en puesto de trabajo, sino voy a conformarlo por GES, ¿sí?, para corroborarlo. Entonces, esa es la metodología que nosotros recomendamos, que es una metodología combinada. Básicamente es esto lo que quería transmitirles. No sé si tienen alguna consulta adicional. Sí. Una consulta, si por ejemplo yo tengo varias áreas que son tableteadas. Perdón, ¿áreas que son qué? Tableteadas, pastillas. Ah, ok, ya. Pero cada área, en caso de polvo, son distintos. Pero todas las áreas trabajan en este tipo de productos, son distintos. ¿Se podría formar un grupo de trabajo? Un grupo de exposición similar. ¿El agente químico es el mismo? Son diferentes dependiendo el requerimiento del cliente. Si se hacen medicamentos, pero al azar cualquiera, si no es algo fijo. ¿Y qué tipo de agente químico es? ¿Es polvo? ¿Es? Polvo, en caso de polvo, no, por el ruido es similar. Ajá. En caso de tableteado, pero en caso de polvo es distinto, va a depender del medicamento que se esté trabajando. Ah, ya. Es que justamente como el agente químico en realidad va a diferir de un lado a otro, no se podría formar un grupo de exposición similar porque tendría que ser para un mismo agente químico. Yo formo grupo de exposición similar para ácido clorhídrico, formo grupo de exposición similar para lo que es polvo de sílice, pero si yo tengo distintos agentes químicos no podría lamentablemente conformarlos. Perdón. Puede preparar el medicamento A, puede preparar el tableteado 1, pero también se puede preparar en cualquiera de los tableteados. Pueden ir. Puede ser de forma aleatoria. Entonces habría que medir por lo menos en 2 áreas distintas para caracterizar la composición. Y si es similar, podrías usarlo de esa forma. O ya estás segura que la composición es distinta. En caso de la medición. Ajá. Entonces habría que medir para ver al inicio, ¿no?
¿Por qué? Porque mira, yo te digo algo, hay oportunidades en las cuales nosotros vamos a medir ciertos agentes químicos específicos, pero para empezar toda esta agentes son particulados, ¿cierto? Entonces primero mide si este particulado tiene un tamaño suficientemente riesgoso para el organismo. Si es que ves que de acuerdo a la medición esta concentración es muy baja para polvo respirable, entonces en adelante sí puedes conformar GES. Primero tendrías que saber pues cuál es la concentración de estos polvos a los que están expuestos. No sé si me dejo explicar. Tendrías que medir por distinta área. Tú me indicas que son ubicaciones distintas, ¿no? Mide al menos una muestra en distintas ubicaciones y que te diga el higienista cuál es la concentración de polvos que ha encontrado. Y vamos a ver ahí primero si es que está excediendo el límite permisible o no. Si te dice que sí está excediendo el límite permisible, ahí comienzas a caracterizar qué agente químico está componiendo este polvo. Entonces, todo un proceso, porque lo más probable es que ni siquiera exceda el límite permisible. Yo he tenido oportunidad de visitar fábricas donde realizan compuestos de farmacia y no he medido, pero sí he visitado. Y lo más probable es que ni siquiera lo excedan. Entonces ahí vas a hacer en adelante evaluaciones cualitativas y lo más probable es que sí puedas conformar GES. Ya, pero es todo un proceso. Cualquier cosa también me puedes escribir si necesitas algún consejo en ese aspecto. Sí. No sé si tienen alguna consulta adicional. ¿Qué pasa si yo hice, bueno, estoy entendiendo que primero debe tener un monitoreo? Diagnóstico inicial. Exacto, un diagnóstico inicial, un monitoreo de diga, para poder saber cuál es mi GES, ¿no? Ujú. O saber si es de que el grupo A, B y C van a formar un GES. Correcto, sí. Para eso tenemos que tener un monitoreo. Sí, un diagnóstico inicial. ¿Qué pasa si yo ya hice el monitoreo, hice mi GES y digo que A, B y C forman el mismo grupo, Ujú. ¿no? Y lo establezco, ¿no? Durante mi procedimiento, ¿no? Cada cierto tiempo lo voy a monitorear. Me es válido para mí y también para el decir, ok, esto es A, B y C, mi GES. Ujú. Al siguiente año yo voy a monitorear B, solo B o un grupo de cada uno. Al siguiente año lo que tú tienes que hacer, dependiendo del nivel de riesgo que salga, ¿no? Lo que tienes que hacer es coger un grupo de trabajadores de todo ese GES, que puedes tomarlo en forma aleatoria porque supuestamente debería tener la representatividad, pero puedes coger uno de cada puesto, puedes coger de forma aleatoria, pero la cosa es que ya no tienes por puesto que coger tantas muestras, sino que conformas todo el GES y de todo el GES sacas menor número de muestras. A eso nos referimos. Del grupo A, B y C yo voy a omitir al grupo A, por ejemplo, y digo, ok, se lo voy a monitorear. Podrías hacerlo. Sí, sí, sí es. Yo este año decido evaluar B, el otro año Sí, porque tienen una exposición similar. Sí, porque tú en la primer diagnóstico has corroborado de que si tú mides en cualquiera de ellos, la exposición va a ser similar. Como viste en ruido, que teníamos para un puesto 88 punto algo, para otro puesto 87 punto algo, entonces podrías medir en forma aleatoria cualquiera de ellos. Ahora, lo que yo te sugiero es que cuando hagas la medición, si es posible, al menos cojas uno, al menos, sí, de igual forma. Y sí es válido a nivel legal, porque tú tienes que tener un procedimiento de conformación de GES. Una vez que tienes tu procedimiento de conformación, tienes tu matriz y actualizas la matriz anualmente, no necesariamente hagas las mediciones anualmente, porque hay ciertos puestos que de verdad que tienen pues el nivel de riesgo bajo y que no es necesario ir midiéndolos todos los años. Pero la matriz sí lo puedes ir actualizando y ojo que esa matriz, así como el hiper, tiene que ir refrendada por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y todo este tema, ¿no? mi GES al siguiente año o al siguiente periodo va a ser el mismo si es que las condiciones son las mismas de mantenimiento. Correcto. Si varía, el GES también debería de variar. Correcto, sí, pues digamos que a estos trabajadores que pertenecen a tu GES ya le pusieron lo que es un área de ventilación, etcétera, ya lo más probable es que no conformen más un GES. ¿Cómo determinas si siguen conformando un GES? Realizando una medición, ¿no? Sí. Y yo a través del GES, no por el monitoreo, yo corroboro de que hay que poner controles para esa temporada. Cuando pase el año, Ujú. entonces se mueve el IPRE y se mueve el GES.
Claro, correcto. El GES, como vieron acá a un costadito, el GES que tenemos es la agrupación de hiper para distintos puestos, digamos así, claro que van de la mano. Entonces, cuando tú conformes el GES, los controles que estás aplicando tienen que ir variando y la identificación tiene que ir actualizándose. Es como un hiper, pero digamos que es un poquito más completo. Es como si al hiper lo agruparas ciertos trabajadores que están expuestos pues a lo que es atrapamiento de manos, que son de distintos puestos, ¿me entiendes? Es como que un complemento, van de la mano. ¿Están en ubicaciones distintas? Poco probable, a menos de que hagas pues el diagnóstico de medición en cada uno de ellos, un diagnóstico inicial, y veas que las concentraciones son muy, muy bajas, sobre todo. Pero es muy poco probable porque las condiciones ambientales varían del momento. Uh-huh. Uh-huh. Mira, por ejemplo, si yo tengo una fábrica en la cual hay ciertos equipos a los cuales están expuestos los trabajadores y tengo la misma fábrica, similares condiciones, similar emisión de ruido, similar emisión de agentes químicos en otra fábrica, entonces sí pueden conformar un grupo de exposición similar, porque las fuentes son similares, porque las concentraciones medidas son similares, entonces sí puede ser, pero tiene que haber una evaluación de por medio inicial. Y sí ha pasado. En el sector pesca también hemos hecho GES para distintas embarcaciones, que realmente los trabajadores que están en frigoríficos, en el área de refrigeración del pescado, tenían exposición a amoníaco, que eran las mismas concentraciones, si bien es cierto eran muchas embarcaciones, pero las concentraciones medidas eran similares, entonces ya no medíamos todas las embarcaciones, sino algunas de ellas. Y eso va a depender también porque, por ejemplo, el SUNAFIL a ellos les exigieron medir todas las embarcaciones, entonces luego se hizo todo un proceso y se sustentó pues que era suficiente con algunas de ellas, de manera representativa. Correcto, tiene que haber un estudio previo, sustentado, validado, no puede ser simplemente porque a mí se me ocurre. Así es. Cuando estaban mencionando la matriz, mencionabas que existe según análisis, Uh-huh. pero que luego a criterio del higienista podría ser medido. Sí. Simplemente criterio profesional de experiencia. No está sustentado estadísticamente el criterio, y es un criterio que la empresa decide aceptarlo o no. En la mayoría de empresas donde hemos trabajado no ha tenido ningún problema, a excepción de una empresa donde tienen suficiente dinero como para tomar todas las muestras. Yo hablé con el doctor y le dije, miren, acá en esta área la concentración es muy bajita, ya la hemos medido. Son 10 trabajadores, no es necesario medir a los 9. Me dijo, ¿sabes qué, Mirna? No hay ningún problema porque acá la empresa recursos tiene, midamos los 9. Va a depender. Sí, va a depender de acuerdo al nivel de riesgo establecido y todo eso. Nosotros por eso lo dejamos en un procedimiento. Así como la NIOSH tiene su tablita, que si son 10, se muestran 10, nosotros hicimos una tablita donde decía, si el nivel de riesgo es bajo y hay 10 trabajadores, muestreamos 2, pero si el nivel de riesgo es alto y hay 10 trabajadores, muestreamos 4. Entonces hicimos también una tabla de esa forma en base a nuestra experiencia. Es todo un estudio que se realiza dependiendo pues de las evaluaciones iniciales que hayamos hecho en la empresa, ¿no? Así es, pero no hay un criterio estadístico de por medio y tampoco hay ninguna objeción porque acá en Perú la normativa es muy escasa en cuanto a lo que es evaluaciones de higiene industrial. Y como les repito, y como yo siempre converso con mis colegas, más importante que realizar tus mediciones y que estés pues con el intervalo de confianza del 100%, etcétera, etcétera, actúa, aplica controles, porque a veces seguimos midiendo todos los años, sale lo mismo. Sí, que esté involucrado y si es una persona externa que pase un tiempo considerable allí, a menos que ya tenga experiencia en la industria, ¿no? Si es una persona que sí ya tiene experiencia de evaluación, realizando evaluaciones en embarcaciones pesqueras, conoce ya pues de los procesos, etcétera, etcétera. Pero si es una persona que viene pues de lo que es envasado con plástico, entonces una persona que no conoce. Si no conoce lo suficiente en la industria, que se involucre, que esté un tiempo necesario ahí presente, simplemente eso.
Y sobre todo que tenga la preparación en lo que es higiene industrial, ¿no? Higiene ocupacional, porque hay oportunidades en las cuales, como el mercado es tan amplio y la cantidad de profesionales tan poco, personas que de forma empírica tratan de realizarlo y que está muy bien, que la intención de la prevención es de todos nosotros, creo yo, ¿no? Pero no solamente basta la intención, sino también es una responsabilidad muy grande, porque ustedes saben que todo esto está asociado a futuros daños a los trabajadores, una responsabilidad legal y moral. Entonces hay que prepararse, hay que tener a los profesionales que realmente conozcan de estos temas, ¿no? Y eso sería todo. Listo. Bueno, muchas gracias por haber participado. A todos los asistentes se les va a enviar la presentación por correo, por eso que en el inicio se les pidió sus correos. Mirna va a sacar unos minutos acá, si tienen alguna consulta adicional sobre el tema, sobre algo adicional al tema, nos lo hacen saber, nos vamos a quedar con un momento. Muchas gracias por haber venido.